Miren, por favor no se vayan y les voy a pedir que no se vayan porque voy a decir algo políticamente incorrecto, pero es importante escuchar a este hombre. Porque estoy seguro que lo vamos a extrañar, sobre todo en momentos en los que se están tomando decisiones que tienen que ver con la industria turística mexicana y el potencial turístico mexicano que pueden afectar el futuro de la industria. Les quiero presentar a nuestro siguiente conferenciante. Él es maestro en Administración Pública por la Escuela de Gobierno, la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard. Él es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un hombre que ha tenido mucha influencia en el poder legislativo, académico. Además ha sido asesor de varias administraciones, pero probablemente su labor pública más importante ha sido estar al frente de la Secretaría de Turismo en momentos muy difíciles para la seguridad de nuestro país. Bajo la administración del maestro Enrique de la Madrid, México subió varios escalones en el ranking internacional de países visitados y logró que México tuviera 35 millones de visitantes extranjeros en el último año de la pasada administración. Agradezco mucho al maestro Enrique de la Madrid, él es nuestro último conferenciante y ojalá que se queden. Gracias. Bienvenido. Gracias, maestro. Gracias, Carla. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No, seguro. Yo recargo. Pues muy buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias a Smart Speakers por la invitación para estar aquí esta tarde. Y quisiera, creo que ya me adelanté yo, porque entonces yo mismo me estoy bloqueando. Si nomás le quitan la imagen, Leo, ahorita un tantito, porque yo antes de hacer una plática o de una exposición me gusta preguntar. Creo que una manera de comenzar un diálogo es preguntando, es viendo qué piensa la gente. Finalmente ya sé qué pienso yo, aunque obviamente lo vamos a reflexionar. Y en algunas pláticas que estuve últimamente, se da uno cuenta que tanto las personas como los países tenemos que tener un propósito, como una motivación. O sea, tenemos que tirarle algo. Y a mí me gustaría que algunas personas me pudieran decir, como mexicanos, no como personas en lo individual, sino como mexicanos y como miembros de una colectividad, como miembros de un país, ¿cuáles piensan que podría ser un propósito común? Porque al final del día, para ir hacia un rumbo, pues lo deseable es que pudiéramos compartir algún propósito. Entonces, ¿cuáles creen que pudiera ser algún propósito que a su juicio es suficientemente valioso como para que nos encarrilara, como que nos permitiera trabajar en equipo? Entonces, ¿quién se anima? ¿Quién va primero para decir, bueno, a ver, yo le he pensado o no le he pensado? Y creo que este propósito es algo que pudiera ser algo que nos animara a trabajar en equipo. Y además, si no alza la mano era voluntaria, democráticamente los orientaremos. Entonces, ¿quién se anima? ¿Quién dijo yo? Las mujeres son siempre bien participativas. Acá hay alguien. A ver, entonces un micrófono si le pueden dar. ¿Cuál crees que puede ser nuestra motivación? ¿Como mexicana? Sí, sí que, pero como país, como miembro. Bueno, a ver, tú contesta lo que quieras contestar y ahí lo... Ok, pues, antes que nada soy mamá, ¿no? Okay. Entonces, creo que y pienso que México es un país muy hermoso, en donde mi hija, bueno, me imagino o la visualizo como una niña libre que puede salir a la calle, que puede disfrutar de las distintas climas que hay en México, que se puede educar súper bien al nivel de cualquier país desarrollado y que sea feliz en donde vive, ¿no? Que esté segura y que esté bien educada y que pueda compartir con otros niños su crecimiento. Eso es como mi motivación. Gracias. Son un país de libertades, un país de seguridad, un país de una educación de calidad y bueno, pues todo eso obviamente que contribuya a que sea una persona feliz, que sea una persona contenta. Hola, gracias. Mi nombre es José Miguel Alba. Creo que lo que podemos o debemos de hacer es mostrarnos como un país sólido y que siempre resalte sus virtudes. Creo que una de las razones, y usted mejor que nadie lo debe saber,
por la que otros países son conocidos es porque siempre resaltan esas virtudes, esos productos, esos lugares turísticos. Entonces, creo que nosotros deberíamos estar comprometidos también a mostrar eso, lo mejor que tenemos, precisamente para evitar la mala imagen que hay respecto a tantas otras cosas, ¿no? O sea, siempre resaltar lo positivo. Sí, es raro, ¿no? Cuando uno vende cosas, cuando uno vende un producto, nunca empieza uno con la letra chiquita y empieza uno diciendo, oye, pero por cierto te aviso que puede ser dañino para la salud, es peligrosísimo, se puede descomponer en 6 meses. No, pues la primera parte de lo que vendes son las virtudes, las fortalezas. No empiezas por los negativos porque pues no venderías nada. Y nosotros como mexicanos esa parte no es necesariamente nuestro fuerte. Siempre empezamos por la letra chiquita. Sí, pero. ¿Quién más andaba por ahí? Acá, Leo. Yo opino que sería la educación. Nos falta mucha educación en materia de todo, en seguridad, en contaminación, en todo, ¿no? En educación vial, el tema de basura. O sea, siento que desde la educación básica falta mucha preparación, aparte de la que se da en casa, como los valores. Gracias. ¿Quién más piensa? ¿Saben en qué se parecen los brasileños y los mexicanos? Además de que nos gusta el fútbol. A ver, alguien, imagínese algo. ¿En qué nos parecemos los brasileños y los mexicanos? ¿Nadie? Que los dos hablamos muy bien de Brasil. Yo creo que aquí probablemente haya gente, bueno, sé que ahorita saludamos a una persona que vive en Brasil. Los brasileños hablan a todo dar de Brasil. Y es una potencia y es un colosio, es una maravilla, ¿no? Y bueno, pues Brasil como México también tiene sus problemas, pero siempre hay como una actitud en positivo, ¿sí? De los argentinos ya no hablamos porque ya sabemos que son muy positivos. A ver, ¿qué tema, repito, creen que nos puede motivar juntos? ¿Qué es algo que nos podría unir? ¿Qué es algo que nos une o nos podría unir como país hacia adelante? Gracias. Yo creo que es ese sentido de pertenencia, ese orgullo de reconocer nuestras raíces, de visualizar nuestro futuro, lo que pudiera unirnos. México hoy en día está en boca del mundo, lo veíamos en las conferencias pasadas. Así es que creo que a lo que a nosotros nos falta es creérnosla. Claro, claro. Sí, la verdad es que México es un gran país y ahorita les voy a dar algunos datos que lo evidencian. Pero me parece que a veces vivimos en la historia, vivimos en el pasado y normalmente no nos ponemos muy de acuerdo sobre el futuro. Entonces, bueno, si me permiten, yo hago aquí alguna exposición y la idea es saber si al final, lo que quieran, si después de eso hay algunas reflexiones, si hay algunos comentarios y les digo cómo surgió. Ahora sí la ponemos, Leo. Un poco cómo surgió esto. A ver, esto surgió ya hace varios años. Yo como parte de mi trabajo, ¿le puedo subir tantito? No más tantito. ¿O se distorsiona? No. Sí, se distorsiona. ¿Se distorsiona? ¿Se sube? Bueno, a ver, deja probar A ver si es que yo me hago más. Yo como parte de mi trabajo, que me toca o me ha tocado también salir mucho de viaje, prácticamente yo salía 1 o 2 días a la semana en algún lugar, y trataba de aprovechar y dar una plática en alguna universidad, normalmente con gentes jóvenes, universitarios o preparatorianos. Y en parte mi preocupación es que yo decía, para los defectos del país y para hablar de los defectos del país, hay unos mucho mejores que yo, se lo saben todos, ¿sí? Y los narran y los explican con muchísimos detalles, son especialistas. Dije, ahí yo no añado valor. Donde quizá yo añado valor es si también más bien yo hablo de las fortalezas del país, qué sí somos, dónde somos fuertes, dónde somos competitivos, cuáles son nuestros activos, porque uno como país es parecido a una persona. Las personas tenemos que estar viendo, sí, qué cosas nos fallan, pero sobre todo tenemos que ver cuáles son nuestras fortalezas. Nosotros construimos a partir de fortalezas, debilidades. Por ahí algún documento de un maestro de Harvard que decía que incluso se pierde el tiempo si se trata de anular nuestras debilidades. Oye, yo no soy muy bueno para las matemáticas. No, pues métele duro a la matemática. Pero soy buenísimo para la música. Entonces diría él,
no te preocupes, si no eres muy bueno para la matemática, pues métele algo de ganas, pero no te esfuerces mucho en eso, mejor esfuérzate en ser excelente en lo que eres bueno, ¿sí? O sea, no se trata de anular las debilidades, hay que medio cubrirlas, pero se trata de ser excelente en las fortalezas. Y México, en ese sentido, es un país que tiene muchas más fortalezas, muchos más logros que lo que los mexicanos aceptamos. Bueno, entonces la primera parte va a ser los logros. Lo segundo, van a haber muchos temas de logros, y entonces yo me fui yendo a decir que lo que nos tenemos que poner como meta es ser un país desarrollado en esta generación. Y cuando digo esta generación, son los próximos 25 o 30 años que vamos a convivir. No importa, o más, depende de la edad de cada quien, no importa la edad, sino en los próximos 25 o 30 años se puede cambiar el país. Ese sería el primer mensaje. También yo no sería realista si no les dijera, pues que hay un chorro de cosas que han pasado que van en contra de mi mensaje. Pero como esta presentación ya estaba hecha, pues ni modo que la cambie. Entonces, más bien ahora lo que incorporo es un poquito platicar de ¿y dónde está el mundo hoy? ¿Qué mundo estamos enfrentando los mexicanos y todos los habitantes del mundo? Porque no son los mismos retos cuando estabas en una sociedad agropecuaria, no son los mismos retos cuando estabas en el mundo de la manufactura, y no son los mismos retos cuando estás en la economía del conocimiento. Entonces, ante las circunstancias, porque yo creo que aplica mucho ese principio de yo soy yo y mis circunstancias, pues hay que entender las circunstancias para saber cómo ser exitoso en ellas, y si no saber, por lo menos por qué fracasamos. Entonces ese es un poco el tema que les quiero platicar, y bueno, pues empezamos con algunos datos duros. Primero, aunque no lo creamos, vivimos uno de los mejores momentos de la humanidad. Claro que eso no va con los titulares de los periódicos, no va con muchos de los libros que leemos, pero aquí va un primer mensaje. Hay que guiarnos por datos duros. Vivimos ahora lo que le llaman la posverdad, yo no sé qué sea eso, yo digo más bien la mentira. Y entonces, fíjese qué interesante, cuando no hay datos duros, no hay nada que criticar. Y muchos gobiernos hoy en día anulan los datos, porque si no hay datos duros, de nada me puedes criticar. ¿Cómo vas a criticar al cuate de ventas si no hay datos de ventas? ¿Cómo vas a criticar al tipo de la rentabilidad de la empresa si ya no sabes las cifras de la rentabilidad? Pero en términos de datos duros, la humanidad está quizá en su mejor momento. Escuchaba yo ayer una entrevista en otro contexto, aunque haya muchas guerras, es de las épocas donde hay menos guerras, aunque haya mucho nivel o muchos números absolutos de pobreza, por ejemplo, en proporción de la población, ya se movió, en proporción, porque lo que importan son la parte relativa. Fíjense, en 1820, 95% de la población vivía en pobreza, 95% de la población. Y ahora, como porcentaje de la población total, claro, somos 7,000 millones de personas y seremos 9,000 millones de personas en el año 2050, pero como proporción no ha habido una época en la historia más baja. Ya no puse yo aquí una lámina donde se ve también que la economía más o menos ha crecido así, planita, y prácticamente apenas en los 1800 y los 1900 es que el crecimiento se volvió casi vertical y hacia adelante exponencial. Entonces, primero, vivimos de las mejores épocas de la humanidad, o la mejor. ¿Qué tenemos? ¿Cómo mides eso? ¿Cómo que las mejores? Pues vives más y vives más sano. Este es el promedio más o menos del mundo. Claro que aquí ya no puse que Japón está en 80, 82, y todavía tienes países de 45 años de expectativa de vida, pero en el promedio traes esa cifra. Entonces, vivimos más sanos. También tenemos hoy en día, pues antes como hablabas de leer y hablabas de libros, pues hoy en día hablas de banda ancha, porque la manera como nos estamos comunicando en el mundo, pues ahora es a través del internet, y por ahí podemos aprender muchísimas cosas más. Por ejemplo, otra ¿qué está ocurriendo? Como nunca tienes a millones de personas viajando por el mundo. Por eso el tema del aeropuerto no es una necedad, es una necesidad, ¿sí? O sea, la gente nos movemos, y sobre todo en un país tan grande como el nuestro, de distancias tan largas. Bueno, pues yo estoy viajando ahora últimamente a Monterrey, pues hago un vuelo de 1 hora, 1 hora y 10, y si me fuera en coche, pues son 11 horas.
¿no? Entonces es un país muy grandote que necesita comunicaciones modernas. Algunos en el mundo sí no han entendido y por eso se siguen construyendo una cantidad muy importante de aeropuertos y de infraestructura. También en México, obviamente, entonces, el mundo, y esa es una reflexión que les quiero hacer. México, por más grande que sea, somos pequeños en el mundo. 125 millones de personas, ¿qué porcentaje somos de los 7,000 millones de personas que viven en el mundo? Entonces también nuestra mentalidad siempre tiene que estar vinculada a lo que ocurre en el mundo, porque el mundo nos influye y lo que nosotros aspiramos es a que cada vez también influyamos más en el mundo. Ahora, ¿qué ha pasado en México también en estos años? ¿Qué hago? ¿Aprieto muy mal? Ahí está. A ver, en México igual, la esperanza de vida al alza, lo mismo. Claro que mucho de eso pues, también son los beneficios del mundo, pero mucho de eso son nuestras propias instituciones de salud pública, porque mal que bien estamos atendiendo a millones de personas y campañas de vacunación y los mexicanos no nos morimos de lo que te morías antes. Antes te morías de una diarrea, antes te morías de temas de enfermedades gastrointestinales. Y ahora tenemos en México, como en el mundo, las enfermedades de países desarrollados. Ahora te mueres de las crónico-degenerativas, de los cánceres, de la diabetes, de la obesidad. Es otro tipo de enfermedades, pero ya no tienes aquellas que son sintomáticas de, digamos, de países pobres. La educación, aunque sabemos que es uno de los temas que tenemos más pendientes, bueno, mal que bien también es un pueblo más educado. Y tan es así que yo interpreto que una sociedad más crítica como la mexicana, en parte es un éxito. Somos más críticos porque estamos más educados. Y somos más críticos porque ya superamos lo básico y vamos por más. O sea, ser crítico es ser desarrollado también. Esta es una sociedad que avanza más y que no se conforma con poco. Entonces, bueno, aquí faltan temas de calidad y de eso quiero hablar un poco más, pero sin duda en eso también hemos avanzado. Y luego hay cifras, pues que puede que a algunos no les haga mucho sentido, pero el 95% de las viviendas en el país reciben agua potable directamente a su casa. Ay, oye, pues tendría que ser así. Sí, nomás que de 1980 a la fecha crecimos 55 millones de personas más. Crecimos más que una España y aún así hemos sido capaces de dotar de electricidad, dotar de agua, dotar de drenaje, dotar de servicios. Esa no es una tarea menor que al final del día hemos realizado todos los mexicanos. Aquí están los temas de electricidad y luego también platicaba otra que es una cifra también típica de medición de pobreza, que es suelo firme, porque cuando estás muy pobre, pues el suelo es de tierra. Entonces también aquí ha habido un avance muy importante en esos temas. Entonces, digamos, esa es como la parte básica. Pero en algunos temas, bueno, veamos cuántos mexicanos estamos ya en las computadoras, cuántos mexicanos estamos conectados al internet, cuántos mexicanos estamos, por ejemplo, ahora también volando en aviones. No soy muy bueno para la cosa esta. Teléfonos celulares. Ya ven aquí que todo el mundo bien sociable, ¿no? Simpatiquísimo los compañeros de al lado. Nos comunicamos ahora, así nos estamos refiriendo y también el mundo está cambiando sobre la forma como nos comunicamos, pero también la cobertura del internet y la cobertura a lo largo del país, esa también va al alza. La parte de pasajeros, esta otra concepción de que pues no es cierto, pues los pasajeros en México son unos pocos. Bueno, pues ya son cerca de 74 millones de vuelos o de pasajeros que viajan por México todos los años, que yo creo que sí contrasta un poquito contra los 30 que teníamos hace algunos años, y creciendo. La aviación en el país en los últimos años crecía al 9% anual. Para un país como, por ejemplo, como los países de Emiratos Árabes Unidos, la aviación es algo así como el 36% del PIB, ¿sí? El 36% del PIB. Yo no sabía que podíamos regalar PIB. Yo no sabía que podíamos tirar PIB, ¿sí? Porque al fin, pero sí se puede, ¿eh? Sí se puede tirar PIB y esto es también el tamaño más o menos de lo que estamos, de lo que como país también hemos venido avanzando. Y luego hay temas en los que francamente hemos sido muy exitosos y doy un poco de contexto. La mayoría de aquí están demasiado jóvenes para saber esto, pero pues es historia. Pero le doy el contexto. En 1980 el país quebró. Dicen que los países no quiebran, no, sí quiebran.
y la hacen como una empresa y como una persona física. Se tiene que ir a arreglar con sus acreedores, tiene que ir a ver que le den unas quitas, tiene que ver que le reestructuren los créditos. En todos los países sí quiebran. ¿Y por qué quebró? Porque antes, de buena fe, yo siempre digo que es de buena fe, pero de buena fe los gobiernos anteriores, para que creciera más la economía, le apostaron a una industria, al petróleo. Y para poder desarrollar esa industria te tuviste que endeudar. Y además te endeudaste cuando en el mundo regalaban prácticamente los dólares, en la época de los petrodólares. Pero el problema es que cuando cayeron los precios del petróleo, cuando subieron las tasas de interés en el mundo, el país no pudo hacer frente a sus compromisos de pago y quebró. Y fue por eso que en los 80s cambiamos de modelo económico. Una, porque ya íbamos tarde, porque otros ya habían cambiado su modelo de sustitución de importaciones, ya se habían abierto al mundo y estaban aprovechando las exportaciones para crecer. Nosotros lo tuvimos que hacer para enfrentar una crisis, para salir de la crisis y para encontrar motores de la economía. ¿Por qué les doy estos antecedentes? Porque en este nuevo mundo, los mexicanos en promedio también nos volvimos muy buenos, supimos competir con el mundo. Tan supimos competir con el mundo que somos el tema número 1 de crítica, pues, del presidente del país más poderoso del mundo. O sea, nosotros no nos creemos como ellos nos ven. Ellos dicen, mire, estos se están llevando los empleos y se están llevando la gente y se están llevando las inversiones. Entonces, por ejemplo, México es primer exportador, cuarto productor de cerveza y primer exportador en el mundo. Primer productor y primer exportador de aguacate. Somos ahí el cuarto exportador, somos como el sexto o séptimo productor de vehículos, cuarto exportador y el quinto de autopartes. O sea, hemos venido desarrollando a lo largo de muchos años una gran capacidad de producción de coches. Claro, muchos de ellos son marcas extranjeras, bueno, todos, pero ya la industria de autopartes, esa sí es nuestra, una gran parte es nuestra, y una industria que compite en el mundo. Porque cuando tú te vuelves un proveedor de la Ford en México, ya eres un proveedor del mundo. Y cuando lo hiciste General Motors, ya lo hiciste también. Y la industria de autopartes es uno de los sectores también más importantes. Bueno, ¿qué les voy a decir del turismo? Pero del turismo pasamos en los últimos 6 años de ser el 15º país más visitado al 6º país. Pasamos algo así como de 23 millones de visitantes internacionales a creo que 41,5 el año pasado. México no va a ser potencia turística en el futuro, es potencia turística hoy y lo es en parte nuestra ubicación geográfica, nuestra cultura, nuestra gastronomía y sobre todo nuestra gente. O sea, lo que nos hace tan buenos en turismo somos los mexicanos. Tanto el empresario como el trabajador es fuera de serie y eso nos hace una potencia. Entonces somos los mexicanos una potencia en materia turística, somos el 6º proveedor en materia aeroespacial. Estados como por ejemplo Querétaro, estados como Chihuahua también son grandes competidores en este tema. Entonces, pues lo que le estoy dando datos es que en la parte económica, en la parte de ser competidores globales, lo somos. Y ahorita más bien les voy a dar la otra versión, pero antes doy otra reflexión. ¿Qué otra cosa ha cambiado este país y que, desde mi punto de vista, podríamos perder? ¿Pero qué ha cambiado? Somos un país muy diferente al que éramos, por ejemplo, en el año de 1976. En el año 76, esta es una lámina ya no muy moderna, pero en el año 76, nomás la reflexión es la siguiente. Ya no veo los números, pero cerca del 80 o el 85% de los diputados eran de un solo partido. El 100% de los senadores, el 100% de los gobernadores. Éramos un país que éramos criticado por no ser un país democrático. Y las administraciones de ese entonces pues hacían maromas para tratar de explicar que sí éramos, pero la verdad no éramos tanto. Y lo vamos viendo cómo va cambiando y cómo el rojito, que es ese partido dominante, pues va yendo a la baja hasta que, parece que los mexicanos añoran también la hegemonía. Déjenme darles una opinión personal. En la democracia se avanza despacito,
pero primero es constante y es todos participamos, todos contamos. En cambio, cuando nos ponemos en manos de una sola persona, sí, si nos sale talentosa e iluminada, puede que avancemos rapidito, pero la experiencia ha sido que cuando se retrocede enormemente. Es mejor un paso que dure que un trote que canse. Y yo esperaba que una sociedad más madura es aquella que no está dispuesto a ceder el poder, sino a también asumir su propia responsabilidad. Pero me voy a la parte positiva. Avanzamos en economía y avanzamos en la parte de democracia, y yo creo que somos en ese sentido pues un país que tiene una base para poder prosperar. Ahora, hay que reconocer insuficiencias, una porque existen y otra para que la argumentación sea creíble, ¿no? O sea, sí reconocemos las insuficiencias, y sobre todo lo que tiene México es un crecimiento desigual. No es verdad que México tiene un crecimiento mediocre. No es verdad que México no tiene un proyecto, un modelo para crecer. Lo que sí tiene es un crecimiento tremendamente desigual, y el crecimiento desigual de los estados es la que te explica la desigualdad del país. A ver, ahí van las cifras. Otra vez, datos. México primero, ¿y por qué me estoy tomando esas cifras? Porque son, bueno, unas porque son las que tengo, pero dos, ya te habla como de 25 años de vida de un país. Y tú puedes ver que desde que entró México también al Tratado de Libre Comercio, esto es el crecimiento real del PIB, ¿no? ¿Cuánto crece el valor del PIB? Pues México en promedio te creció 80%. O sea, primero, no es cierto que no crece el país, pero los promedios no te explican la realidad. Mientras que México crecía al 80, Querétaro crecía al 200. Y Aguascalientes, bueno, Quintana Roo el 18, y Aguascalientes cerca, y Guanajuato cerca. No les puedes decir a esos estados que han tenido un crecimiento mediocre. No lo deben aceptar, porque no es verdad. Esos estados han crecido más o menos al 5% anual durante los últimos 25 años. Si yo quisiera ser candidato a gobernador de Querétaro, yo ofrecería que seguiríamos igual, ¿sí? O sea, esos estados ya tienen otro nivel de preparación, de educación, de infraestructura, de Estado de Derecho, de dinámica, de integración al mundo. A esos estados no les puedo decir que hay un crecimiento mediocre. Y me voy a los otros. Váyanse a Oaxaca. Oaxaca crece a una quinta parte de lo que crece Querétaro. Y vamos a Campeche. Campeche no crece, decrece, porque como Campeche es hoy lo que México era en los 80s, petróleo, pues se cae el petróleo, se cae Campeche. Entonces ahí también está muy fácil, o sea, los economistas, que no soy yo, pero me he ido echando a perder, yo soy abogado, que no tienen laboratorios, pues aquí está el laboratorio. En serio, ¿me propone alguien que el modelo a seguir es el exitosísimo modelo oaxaqueño? ¿Me propone alguien que el modelo a seguir es el exitosísimo modelo chiapaneco? Si fuera yo de Oaxaca, ¿qué no? La pregunta que yo debería estarme haciendo es ¿qué hicieron en Aguascalientes? No en Hong Kong, en Aguascalientes. ¿Qué hicieron en Querétaro? Entonces, por eso la reflexión que yo les quiero dejar de entrada es que México como país está creciendo, pero está creciendo de manera muy desigual. Y yo la expresión que a veces uso, ¿y por qué crecen estos? Porque son los que se han integrado al mundo, porque son los que tienen mejor Estado de Derecho, porque son los que han permitido que venga la inversión nacional y extranjera, porque son los que tienen sus escuelas y universidades preparando gente para ser empleable, y porque hoy en día las fábricas van a donde hay gente con conocimiento. Y lo que yo digo de los estados del sur, obviamente no es un problema de los oaxaqueños, ni es de un problema genético del chiapaneco, son de las reglas del juego de ahí, porque o no han querido yo creo que sí han querido, no han podido o no los han dejado prosperar. Entonces, ese es de entrada el mensaje, pero México sí es un país ganador. Y bueno, ¿qué problemas te trae estos temas también de esta desigualdad? Ahí está el ingreso per cápita, todavía es más dramático, porque si lo pones per cápita, imagínense que en 25 años el ingreso per cápita incluso sea negativo. Es como si hubieras estado pedaleando 25 años y acabas en -1. Eso es lo que les ha pasado de esos estados, claro, porque no crece la economía y además crece la población. Y bueno, aquí sin duda,
Problemas que hay que reconocer, sin duda, problemas que hay que reconocer. Los temas la del apuntador. A ver, sin duda corrupción, sí, pero nomás la reflexión es ofensivísimo, me parece terrible, el funcionario público corrupto. Pero no nos hagamos como que nada más ahí está la corrupción, porque también la corrupción está en la empresa privada que evade los impuestos, en la persona física que dice pues, de que se lo roben ellos a que me lo robe yo, pues es más legítimo. La empresa que compra gasolina robada de huachicol sabiendo que es robada, la persona que compra la película de la piratería sabiendo que es parte del crimen organizado. O sea, yo digo que la corrupción está democráticamente repartida, ¿sí? Y es un tema que tenemos que tomar con seriedad todos los mexicanos, porque lo simpático siempre es allá, yo no soy. Pues perdón, si no cambiamos cada uno de nosotros, no hay manera que cambie el país. Ahí tenemos un problema muy serio, porque obviamente la corrupción lastima, lacera, vulnera, ofende y todos los adjetivos que se nos pueden ocurrir. A pesar del crecimiento, sigue habiendo millones de mexicanos que están en pobreza. Ahora, yo no compro el argumento, y sí importan los argumentos, de que al final del día México es un país de pobres. Porque 54 millones de mexicanos, que son muchísimos, están en la pobreza. Sí, pues somos 125. Entonces quiere decir que más de 70 no. Entonces quiere decir que la mayoría no lo es. Entonces es diferente pensar como que somos un país de pobres a que somos un país que aspiramos a ser un país de clases medias y que tenemos esa capacidad y que hay un México que ya está ahí y que el reto más bien es incorporar a los demás. Y sin duda tenemos un problema muy grave de violencia. Tenemos un problema muy grave y yo en lo personal creo que son dos cosas. Una, no hemos hecho lo que tenemos que hacer en materia de instituciones. Pude tener la experiencia en estados como Quintana Roo, en Baja California Sur, y pude ratificar pues que no le hemos metido a las policías municipales, a las estatales, a las procuradurías. Entonces mucho discurso, pero poco recurso. Y tampoco va a ser la Guardia Nacional la solución si seguimos sin meterle a la policía local, a la municipal y a la procuraduría. Y la otra, que todavía hay muchos mexicanos que piensan que la manera de eliminar un conflicto es eliminando, ¿sí? Y se eliminan porque fue un problema personal, porque fue una cosa pasional o porque es un conflicto aquí también de tierras. O sea, lamentablemente todavía en la cultura de muchos estados del país también hay un nivel de violencia y eso seguramente es Estado de Derecho y educación. Bueno, entonces pasamos de logros, que a mi juicio los tenemos suficiente para acreditar progreso en el país, reconocimiento de dificultades y de debilidades, pero ahora vamos a hablar un poquito del mundo en el que vivimos. Por ahí usaba yo una frase, se la escuché a alguien, luego me la quise apropiar, de que no vivimos épocas de cambios, ¿no? Vivimos un cambio de época. Y así como en su momento, pues seguramente cuando pasamos de una sociedad agraria a una no sé de qué, y luego una manufactura y una de servicios, nosotros estamos en un cambio de época, en una nueva economía, que es finalmente la economía del conocimiento. Y bueno, pues hay que hablar de todo lo que ha pasado. Hoy tenemos acceso, todos, a más información que la que tenía el presidente Clinton en su época. O sea, tenemos acceso, bueno, obviamente a muchísima más información de la que nadie de nosotros puede procesar. Y eso lo tenemos gracias a las innovaciones tecnológicas que se han venido traduciendo en tener todo eso en estos aparatitos. Hoy, por ejemplo, también, esto es interesantísimo, tú tienes, a ver, Uber, una de las empresas, porque no es la única, pero una de las empresas más grandes, una de las plataformas más grandes para poder rentar vehículos, no es dueña de ningún solo coche. Facebook quizás sigue siendo la plataforma social más exitosa, ¿no?, que nos conecta a millones de personas, no produce contenidos, a diferencia de las televisiones antes. Y tienes una empresa como Airbnb, que también ya hay varias, también una plataforma de rentado de cuartos, que no tiene un solo cuarto en propiedad. Y Airbnb hoy ya tiene más cuartos que toda la cadena Hilton del mundo, ¿sí? Y probablemente en Cancún ya te explica el 20% de los cuartos. Entonces, es una manera diferente de hacer economía, una manera diferente de hacer negocios. A ver, tienes también retos. Esa es la fotografía de lo muchísimo que hemos tomado en cuenta el tema del cambio climático, que seguramente nos ha pegado bien serio.
Y ahí ves cómo era el casco polar, creo que es 94, ¿no? Y pues ya en 16. La ventaja es que ya hace menos frío allá, por si quieren ir a visitar. También en Groenlandia ya también hay más viajes y puedes ir a Islandia. Pero es una tragedia porque te está realmente cambiando el clima en el mundo, te está cambiando la salinidad en el mar y te está cambiando una serie de cosas en donde nos va a tocar vivir, así como Venecia, nos va a tocar vivir ciudades que se inundan, porque además muchas de las ciudades hoy en día en el mundo pues están en las orillas del mar, ¿no? Y entonces por eso también viene interesante, cuando ya vamos a las energías renovables, cuando entiendo que un reporte de McKinsey dice que para el 2030 empieza ya a caer la demanda, por ejemplo, de las gasolinas, pues sí es una genialidad que ahora nos pongamos a hacer refinerías. La verdad es que una vez más vamos como que a la vanguardia, ¿no? Cuando en realidad tienes estas ciudades y tienes otras fotografías, por ejemplo, de China, donde están haciendo grandes campos en el mar de energías fotovoltaicas, porque la caída del precio para poder transformar energía solar en energía es dramática. Entonces, y claro, otra genialidad es vamos a guardar el petróleo y vamos a cuidarlo, o vamos a guardar el gas ahí en Coahuila, que está muy bien, porque nosotros no vamos a hacer fracking, no. Nosotros no vamos a hacer lo que les permitió a los americanos pasar de ser importadores netos de energía a exportadores. No, eso no se vale, eso no hay que hacerlo. O sea, antes los americanos les importaba lo que pasaba en Medio Oriente porque había petróleo. Ahora se quejan los de allá que ya no les importa, porque el petróleo y la energía la tienen ellos y la tienen baratísima. Y compartimos, por cierto, la misma cuenca que comparten ellos. O sea, tenemos acceso básicamente a lo mismo. Bueno, ya platicamos esto aquí, que nos hemos vuelto bien sociables, aquí todos platicando. Por ejemplo, un tema muy relevante. Esto lo leí en un libro, después hay muchas lecturas, pero se los recomiendo, un libro de Thomas Friedman, un periodista norteamericano, que el libro se llama El mundo es plano, The World is Flat, que dice, todo lo que se pueda automatizar será automatizable. Y entonces te hace una buena lista de qué características tienes que tener para que no seas automatizable. No sé si a ustedes todavía a algunos les tocó los elevadoristas, a mí me tocaron, las operadoras de los conmutadores que te pasaban a la larga distancia. Yo sé que todavía hay los del correo, pero yo nomás veo el sobrecito cuando ya toca dar en el año, pero nunca los he visto ya, ¿no? Y así, en muy poco tiempo, no sé si la cifra era esta, pero va a dar igual, entre 40 y 80% de los empleos de aquí al año 2030 hoy no existen. Entonces, imagínense el reto de prepararse para un trabajo que hoy no existe. Y en este libro, vean por ejemplo, antes también qué pasaba, y ese es parte del problema del mundo hoy. En 1950 no tenías que ser muy preparado ni muy calificado para tener chamba. Y por eso tú podías entrar a la General Motors en Estados Unidos, ascender, trabajar, volverte gerente, comprarte una casa, mandar a tus hijos a la escuela, comprarte la segunda y volverte clase media americana y el sueño americano. Hoy ya no. Ese ya tuvo que vender su segunda casa, probablemente la primera, y por primera vez en muchos años en la historia, ya no lo puse aquí porque no puedo poner tanto, si tú le preguntas a los americanos, si les preguntas a los franceses y a muchas poblaciones si piensan que les va a ir mejor que a sus padres, la respuesta es no. A nosotros nos va a ir peor que a nuestros padres. Entonces es muy importante que el mexicano esté consciente, que estemos conscientes, qué mundo nos está tocando vivir, no para rasgarnos las vestiduras, no, más bien para prepararnos. Hay que decirnos las cosas como son. En este mundo del conocimiento, si lo haces bien, te va a ir exponencialmente bien. Y si lo haces mal, te va a ir exponencialmente mal. Porque esta economía del conocimiento es exponencial. Yo les decía que durante muchos cientos de años la economía del mundo no crecía. Pero de repente empezaron los inventos, no sé, el vapor, la electricidad, y ¡bum!, les empezó a crecer. Pues ahora es así. ¿Para quién? Para el que se sube. Vean aquí, por ejemplo, luego ahí a ver si veo cómo les mando me llegó por internet el otro día, una cosa muy simpática donde Apple aparecía como hasta abajo, creo que era 2015. Y cómo va creciendo en valor Apple, y va subiendo Apple, va subiendo, y empieza a rebasar a las tradicionales, a las de petróleo, a las automotrices, y ¡bum!,
acaba arriba. Los negocios donde se están generando los miles de millones de valor y donde se están generando los empleos son las nuevas industrias y no son las industrias tradicionales. Simplemente como que les voy platicando cosas que ustedes ya saben, pero que así está el mundo. Aquí les digo lo de algunas de las características que dice Thomas Friedman que hay que tener ahora para poder ser competitivos en el mundo. Bueno, por ejemplo, aquí vemos en este tema de automatización, esta era una empresa que creo que tenía más de tantos empleos, y pues simplemente ahora en lugar de 650 son 60 robots y 60 personas, y son 250% más productivos. O sea, otra vez, todo lo que se pueda automatizar, se va a automatizar. Entonces imagínense nosotros un país de jóvenes, oye, ahí sí, perdón esta foto así. A ver, entonces, ¿a qué voy con esto ahora? Una, que tenemos un enorme potencial, lo decían también en esta conferencia el otro día, más ahora, tú no tienes que pasar ya por la línea telefónica fija para llegar al celular, tú no tienes que llegar ya por toda la evolución de la tecnología para subirte. Entonces, hoy en día, con más razón que antes, si hacemos lo correcto, con la innovación tecnológica, en 25 años somos un país desarrollado, ¿sí? Si hacemos lo correcto. Lamentablemente aparecieron estos personajes. ¿Por qué aparecieron? Varias razones. La primera, porque vivimos en un mundo más desigual. Pero en parte la desigualdad no es el diseño de alguien. Es porque yo creo que no la vimos venir, y yo creo que no hemos hecho los ajustes que le vamos a tener que hacer a la economía para que esta desigualdad no sea tan grande. Pero la verdad es que el primer ajuste se llama educación de calidad. O sea, la educación es clave para progresar, y una educación moderna, nueva, oportuna, de vanguardia, y sobre todo es un tema de una educación permanente para la vida. No es para pasar el año, no es para obtener el título, es para pasar bien la vida. Y como la única constante de hoy en día es el cambio, esa es la que necesitamos. Lo que necesitamos es igualar habilidades, ¿sí? No se iguala regalando dinero, quizá a un porcentaje pequeño sí, cuando estás en la extrema necesidad, pero a mí dame oportunidades, a mí dame educación y yo me encargo del resto, porque si no, por muy poquito dinero, en el fondo te estoy tomando el pelo, porque no te estoy dando educación de calidad, porque no te estoy dando un sistema de salud que te sirva, porque no te estoy dando de derecho, pero con poquito dinero tú ya estás agradecido conmigo. Esa es una, desigualdad. Segunda, cuando los cambios en el mundo son tan abruptos, tan rápidos, no tenemos muchas veces capacidad de adaptación y te viene una enorme angustia. El mundo está angustiado, el mundo vive con agobio, y es en ese entorno de vulnerabilidad cuando llega un personaje de estos y te dice, no te preocupes, yo te lo resuelvo todo. Todo es todo, ¿sí? Sabiendo que eso es imposible, pero no importa, el chiste es que tú me creas. Y es cuando los seres humanos volvemos a la tribu, diría en estas palabras Vargas Llosa. Somos seres sociales. Y la verdad es que cuando estamos en el agobio, pues nos vamos otra vez a la tribu. Igual y era porque venía el mamut o porque venía el león, vamos a la tribu. Y entonces que alguien nos dirija. Dejamos de ser nuestros propios dirigentes y queremos que alguien nos dirija. Y la otra, porque entonces tampoco asumimos responsabilidad de nuestra vida. Porque finalmente si no salió bien, pues es culpa de alguien. Yo no me equivoqué. Yo nomás les quiero decir, en una plática de hace 2 días que aquí estuvo un filósofo, Bob Riemen, holandés, él dice, yo nomás cito, él dice que estamos yendo hacia el regreso del fascismo. Y él dice, a ver, no se vayan con la finta, no les digan populistas, porque decir populistas no es decir nada. A Clinton le decían populista, Obama se decía populista, o sea, unos lo ven como una crítica y otros lo ven como un halago. No se hagan patos. Hay una tendencia al regreso al fascismo. Ay, no, esas cosas son muy duras, eso no es cierto, exagerados. Y describe, ahí te voy a describir a un fascista, a ver si encaja. La primera es, se pintan como que vienen de fuera del sistema, ¿no? ¿No es irónico que uno de los billonarios más importantes allá se pinte como fuera del sistema? Se pintan como fuera del sistema, como fuera de la política. 2, se pintan como mesías. Si tú me sigues, yo te resuelvo todo. Sabiendo que no pueden, pero no importa, yo te resuelvo todo.
La otra, se dedican a buscar culpables y enemigos. Aquí no me importa quién la hizo, sino quién la paga, ¿sí? La otra, se dedican a mentir de manera patológica. Y pues antes importaba. Yo viví en Estados Unidos unos años y me acuerdo que me decían que la mentira en Estados Unidos era horrible. Ay, no es cierto. Todos los días les mienten y al final del día no noto que tampoco merme mucho la popularidad, por ejemplo, de este señor. Y al final del día, el problema es que la gente se va intimidando y la gente les va abriendo el camino de manera pacífica para que avancen y avancen. Y no es que le importe mucho a la gente, lo que les importa es el poder. Entonces, reflexión. México tiene todo para ser un país desarrollado en esta generación, lo tiene. O sea, tenemos cosas verdaderamente extraordinarias. Por ejemplo, tenemos una cosa básica, que tenemos una ubicación geográfica, pues que ya la quisieran otras partes del mundo. Los mexicanos siempre decimos que tan cerca de los Estados Unidos, no, al revés, decían, no tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Pero en Israel lo ven al revés. En Israel dicen que su problema es que están muy cerca de Dios y muy lejos de los Estados Unidos. Entonces, todo es de perspectiva. Entonces, tenemos el mercado más grande del mundo al que nos podríamos cansar de venderles todo. Lo que ya les vendemos y más. Y además aquí por más mundo. Aquí por más mundo, por otros países. Tenemos un bono demográfico que hay que aprovecharlo porque se nos va a acabar. Pero seguimos siendo un país de 26 años de edad. España tiene 44, ¿sí? Estados Unidos más o menos. Entonces seguimos siendo un país de jóvenes que si con preparación esta generación trabaja, es la época donde los países hacen riqueza y generan valor. Entonces somos un país de jóvenes, somos un país megadiverso, ¿no? 12% de las especies del mundo se encuentran en nuestro país. Tenemos recursos naturales, sí cuentan, pero no son todo, ¿eh? En Singapur no tenían recursos naturales. Alguien me decía, no sé, yo nomás les comparto, alguien decía que pues en esta administración dijeron, no puede haber un aeropuerto en un país de pobres, ¿no? Y yo dije, qué bueno que en Singapur no les tocó el mismo, porque bajo esa filosofía no hubieran construido un puerto. Y si hubieran construido un puerto, no serían hoy un país desarrollado como lo son Singapur, ¿sí? Entonces, es no entender que tú haces las inversiones para generar riqueza y para poder prosperar. Y precisamente porque hay muchos pobres, es que necesitas buenos negocios para poder crecer. Lo que quise decir es que los recursos humanos, los recursos naturales cuentan, pero el que más cuenta es el recurso humano para poderlos utilizar bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que estar convencidos, yo digo, de que sí podemos ser un país desarrollado y de que tenemos una gran historia, pero lo único que nos une es el futuro. La historia la podemos comentar, leer, interpretar, diferentes visiones, pero lo único que tenemos común es el futuro, nuestro futuro. Y México es nuestra casa, es nuestra familia ampliada, es donde, de acuerdo si están ustedes creyentes o no, por alguna razón estamos aquí. Y nuestra misión es sacarle el mayor potencial y generar condiciones para que nos vaya a todos bien. Pero ahora es con este tipo de cosas, con la innovación, con el conocimiento, con la creatividad, ¿no? Y con valores. O sea, necesitamos tener valores como la solidaridad, ser más incluyentes. Los mexicanos somos súper solidarios en la emergencia y luego se nos olvida. Somos re buenos para trabajar en equipo en la emergencia y luego se nos olvida. Pero sí está en nosotros tener esos atributos, sí está en nosotros tener eso. Entonces, la reflexión final es: hemos logrado muchas cosas como país, y digo hemos porque somos los mexicanos de diferentes tendencias, creencias, facciones. Tenemos las condiciones para prosperar, hay una economía del conocimiento a la que nos podemos montar, pero también seamos realistas, tenemos un enorme riesgo de involucionar. Tenemos un enorme, y yo siempre he pensado que en la vida puedes estar mejor, y estoy convencido de que siempre puedes estar peor. No son ciertos esos cuentos de que a México no le puede pasar, que México tiene instituciones sólidas, que estamos al lado de los Estados Unidos, que los militares son superinstitucionales. Nada de eso es de por vida y está en nosotros decidir cuál queremos. Y para mí, por último, ¿qué es un país desarrollado? Porque así empezó la pregunta. Un país desarrollado es un país de clases medias
que en lo económico tengamos suficiente para tener vestido, vivienda, alimentación, educación, esparcimiento, pero razonable, no opulento, pero sobre todo que seamos un país de libertades, porque los seres humanos necesitamos de libertades para lograr nuestro potencial, que cada quien sea quien quiere ser, no que nadie nos diga cómo ser. Y para eso es libertad de pensamiento, libertad de creencia, libertad de trabajo, libertad de movimiento. O sea, México no puede ni debe aspirar a menos. Y esa es finalmente la invitación y la reflexión que yo les quería hacer el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Enrique Lamadrid. Un obsequio agradeciendo su presencia de parte de Event Industry Show. Y evidentemente ha sido maravillosa su participación, como la de todos, con una oferta excelente de conferencistas para que ustedes tengan pues referencia. Un aplauso nuevamente para despedirlo, maestro. Gracias.